Bueno, estamos de vuelta en SDA Entrevistas en el Mostrador TV. El cierre de La Nación o la edición en papel ya no va más, solo diario electrónico. En este tema yo tengo algo de subjetividad, yo también trabajé en el diario La Nación y la cosa algo me afecta. Pero vamos a hablar de los aspectos profundos del tema, la decisión, el tema político, qué pasa con mis colegas que de seguro ya anunciaron que vienen al menos, al parecer, unos 200 despidos. Estamos con Nancy Arancibia, presidenta del sindicato. Nancy, hola. Mucho gusto, nos conocemos hace años además. Sí, es verdad. Nancy, el gobierno se salió con la suya con esto, ¿no? Mira, yo no sé, a mí me cuesta un poco ponerme en esos escenarios porque me parece un poco maquiavélico pensar que el gobierno se sale con la suya cerrando un diario que es del gobierno, digamos. Porque efectivamente yo creo que tú te refieres a que la gente piensa que se tomó revancha con el diario. Si es así, sería lamentable, porque finalmente el diario Hoy Día es administrado por este gobierno. Por lo tanto, a mí me parece un poco ridículo que alguien cierre algo que está administrando él y que es de propiedad de ellos y que podrían haber hecho con el diario lo que hubieran querido, porque estaban los recursos, la capacidad humana y logística para hacer un gran diario. Y habría sido la oportunidad de demostrar que podían hacer un diario pluralista, con una estructura, con regulación, en fin, en algún momento hasta lo dijeron. Eso me parecería una pequeñez demasiado grande y yo prefiero pensar, más bien prefiero no interpretar desde ese punto de vista. Por último, no me corresponde a mí hacer esa interpretación. ¿Y en qué está entonces ahora? Porque el hecho real es que la edición impresa termina en unos días más, ¿cierto? Llega hasta fines de noviembre, ¿cierto? Lo único claro es que va a existir papel hasta al menos el 13 de diciembre, donde se fijó otra junta de accionistas en el directorio pasado, porque hay diferencias a nivel del directorio de la empresa, que como tú sabes tiene un porcentaje estatal, que son 4 directores, el presidente de ellos es Daniel Platowski, y 3 privados. Y no coinciden, es decir, el gobierno es el que ha decidido cerrar el diario papel y los privados por su parte se oponen a ese cierre. Por lo tanto, hay una impugnación de la junta pasada del 12 de noviembre, que es la que tomó la decisión, y aparentemente llegaron a un acuerdo de dejar la decisión para el día 13 de diciembre, donde se va a resolver la modificación de los estatutos, que a su vez modifica el objeto social de la empresa, que es el que está en la discusión legal. Yo entiendo que son tecnicismos, pero la disputa de fondo es que unos quieren que se cierre y otros no quieren que se cierre. Pero no quieren que se cierre, y quieren que se cierre ¿de qué manera? El cierre es absoluto, no hay más de La Nación, no hay Web Nación, no hay nada, y los otros solo la edición impresa, queda el diario electrónico. ¿Cuáles son los escenarios? No lo sabemos, los privados en ese sentido, hasta donde yo sé y hasta donde han dicho públicamente, no se han referido al fondo de la situación. Ellos han manifestado hasta ahora que no están de acuerdo con que se cierre el diario de papel, porque es parte del objeto social. Mi interpretación tiene que ver con que el diario La Nación, como empresa periodística La Nación, ha ido siempre en un conjunto de cosas. Cuando se creó así, se creó junto al diario oficial, a la imprenta nacional, de manera de que estas dos entidades financiaran un diario de circulación nacional como La Nación. Por lo tanto, desarmar esa estructura a mí me parece que a ellos los dejaría sin sustento para mantener la empresa y para mantener el diario oficial. Y esa es una teoría mía, en definitiva, porque ellos no se manifiestan sobre eso, solo dicen, mire, nosotros no queremos y nos oponemos. Y de ese punto ellos no han salido. Y el gobierno, por su parte, lo que propone es cerrar el diario de papel, y dicen que lo convierten en un diario web, pero eso nosotros lo ponemos en duda
por la línea que ha seguido hasta ahora y nada me hace pensar, no hay un proyecto real encima de la mesa que me diga, mira, lo que de verdad esta gente está haciendo es que quiere potenciar el diario y decían que lo del futuro es web. Eso no es así. Todos los indicios y los documentos que nosotros hemos logrado obtener son completamente básicos y no hay una profundidad en el proyecto que hay el futuro. Yo creo que lo están haciendo un poquitito a la rápida y un poquitito mediocremente siguiendo la línea de las cosas que han hecho antes. ¿Cómo puede actuar el directorio aquí? Porque eso es interesante saber. Si los privados se oponen, ¿el gobierno lo puede hacer igual? ¿Se hace por mayoría simple? Es lo que está en disputa hoy día, porque el gobierno dice que lo puede hacer igual y que es una cuestión de tiempo, se puede demorar una semana más, pero al final van a llegar a ese punto porque tienen mayoría. Y lo que los privados defienden es justamente ese punto sustentado en lo siguiente. En el directorio ellos tienen posibilidad de veto, porque ahí valen sus preferencias, pero en la Junta de Accionistas no. Y cuando ellos llevan a decidir esto y dicen no pueden cerrar el diario papel sin modificar el objeto social que le dice a la empresa que tiene que imprimir el diario, ellos están poniendo el punto en que no van a poder modificar ese objeto social. Y ese es un gallito, en definitiva, legal, que hay una primera instancia, diría yo, que pareciera que los privados ganaron, porque la semana pasada ellos decían que podían hacerlo sin mediar esa modificación, y después del directorio ellos proponen esa junta de accionistas, de manera que de alguna manera aceptan que tienen que hacer esa modificación del objeto social de la empresa. Pero no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir ahí si es que los privados dicen que se oponen, pero a lo mejor la mayoría vuelve a operar ahí y toman la decisión de modificar el objeto social. Eso lleva al diario a que en algún momento, si modifican el objeto social, se cierre por completo. Porque entonces si le sacan la misión a la empresa de imprimir, claro, y entonces después definitivamente no imprimen y ya no pueden volver a imprimir nuevamente, digamos, supongamos que pasa un tiempo y hay alguna realidad política distinta, tendrían que volver a modificar eso para poder hacer la impresión. Eso es lo que yo sé hasta ahora. ¿Y cómo está el ánimo interno? ¿Hay mucha incertidumbre? Sí, hay incertidumbre, bueno, un poco menos. Desde ayer ya nos enteramos que van a materializar los despidos martes o miércoles. Y entonces, claro, termina la agonía de la incertidumbre, que era muy brutal, sobre todo después del día jueves, en que Platowski, que es el presidente del directorio, hizo una conferencia en la ciudad empresarial donde le indicó primero a la prensa qué era lo que iba a pasar con el diario sin haberse reunido con nosotros primero, y de hecho generó toda una estrategia para que nosotros como periodistas no asistiéramos a esa conferencia, la compartimentó, en fin, hizo toda una estrategia. Y después de eso había un muy mal ánimo, la verdad es que estaba todo el mundo muy triste, porque finalmente uno no se merece enterarse por la prensa cuáles son los pasos a seguir, y porque no hay razón por la cual ellos no nos digan a nosotros qué es lo que va a pasar. Y una vez que la fecha está relativamente clara, lo que opera ahora es que hay pena, porque uno ve cómo se desperdicia un medio de comunicación. En definitiva, pena en lo personal, cada uno tiene su propia realidad laboral y verá cómo lo afecta, y hay situaciones personales bien complejas, pero la colectiva es de una gran pena, porque yo creo que ahí había un equipo de trabajo bien afiatado y que hacían grande el diario más allá de las administraciones que existían, digamos, con sus problemas, por supuesto, pero como todo diario. Pero más bien yo creo que con la gente que había se potenciaba bien. Siempre se pudo hacer mejor, pero yo creo que el equipo periodístico y profesional de ahí tenía un gran valor. Se perdieron la oportunidad de ser un gran diario. ¿Existe la posibilidad de impugnar una decisión ante los tribunales o no? Sí, existe. De hecho, hay una situación que ya ocurrió, que es el sindicato número 1, tiene 20 acciones
y en virtud de esas 20 acciones hizo una impugnación, o sea, no impugnó, pero pidió un árbitro para las controversias de las cuales hablamos hace un rato, digamos, como no hay posiciones claras y ellos son parte de los accionistas minoritarios, pidieron un árbitro. Y desde el punto de vista nuestro sí hay posibilidades de impugnar, no la decisión, pero al menos apelar a que esa decisión no se está tomando dentro de la legalidad, y un punto que nosotros todavía no lo tenemos completamente resuelto, pero lo que nos parece más impresentable tiene que ver con que el diario, cuando fue creado como empresa periodística, fue creado por un decreto de ley, que es la que lo obliga a estar junto al diario oficial y hacer una impresión. Y entonces deshacerlo, como en términos legales que tú dices, como se hace, se deshace, que es lo que yo iba aprendiendo en este tiempo. Por lo tanto, deshacerlo debería no ser una decisión administrativa de la empresa, sino que debiera ser mediante una ley. Entiendo que lo que equivale a un decreto ley, que fue en época de dictadura, digamos, de Carlos Ibáñez del Campo, entiendo que lo que opera ahí es una ley de quórum calificado. Y en ese sentido puede haber ahí algún recurso adicional. Y el otro que nosotros pretendemos configurar tiene que ver con la libertad de expresión, derecho de pluralismo, digamos que son derechos consignados constitucionalmente, el de la libertad de expresión, pero también en todos los tratados internacionales, y que no es la mera existencia de medios, sino que el deber del Estado de asegurar pluralismo y libertad de expresión entendidas ya no como gritar cualquier cosa, sino que como que los medios de comunicación se hagan cargo de las distintas miradas del país y puedan conservar cierto grado de independencia. Si se cierra el diario La Nación, como todo parece indicar que va a ocurrir, la sociedad chilena se queda con una concentración de medios muy grande. Es cierto que existen diarios como ustedes y como un montón de otros diarios pequeños, unos más pequeños, otros más grandes, pero el punto que es que la agenda noticiosa está más bien comandada por dos grandes conglomerados, y eso para una democracia es un problema. ¿Y cuántas personas quedarían sin trabajo si esto se materializa? Depende del nivel del que estemos hablando, porque si hablamos de lo que se ha anunciado hasta ahora, que más bien ha sido por la prensa, se habló de 200 despidos, que a mí a pesar de todo no me han dicho la cifra específica, de la empresa periodística, que son alrededor de 360 personas, donde se incluye el diario oficial, Vía Directa, digamos, que es la empresa distribuidora, y la gente de Puerto Madero, que es la imprenta, son alrededor de 200 más, o sea, en global debemos ser unos 600. Pero en esta pasada, si se cierra el papel, lo que ellos hablan es de 200 despidos. Y en el área periodística, extraoficialmente, la cifra que yo manejo es que no serían más de 40 profesionales. Y ahí no sabemos cuántos periodistas, cuántos fotógrafos, cuántos diagramadores, digamos. No hay ninguna cifra, nos enteraremos, yo creo que a esta altura, el mismo día en que esto ocurra.